Estimados catequistas de la diócesis de Babahoyo, una vez más quiero dirigirme a ustedes con un atento saludo. Hoy una vez más, día martes, día de nuestro encuentro para la formación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y vamos a comenzar a compartir las diapositivas. Iniciemos, queridos catequistas, con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos catequistas, ahora vamos a contestar las preguntas que se enviaron en el encuentro anterior. Son 3 preguntas. La primera nos dice, ¿cuáles son los fines del sacramento del matrimonio? ¿Qué finalidad tienen las personas que se casan o normalmente deberían tener? Primero, el bien de los cónyuges. Hombre y mujer unen sus vidas para ser felices, para estar bien, para poder complementarse, para poder formar una comunidad de vida y amor. Segundo, la procreación. Como fruto de esa unidad, pues nacen los hijos. Y hombre y mujer están llamados a recibir con amor de Dios los hijos y abrirse constantemente a la vida, a defender la vida. Y el número 3 es la educación de la prole. Hombre y mujer no solamente que procrean, que traen la vida a este mundo, sino que tienen que aprender a cuidarla, a protegerla, a formarla. Ahí está entonces que papá y mamá tienen que aprender a formar y a ser personas de bien a sus hijos, sembrando en ellos muchos valores. ¿Qué nos dice la pregunta 3? ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 26? Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos este texto. Es un texto muy hermoso de los hechos de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, donde se nos muestra claramente cuál es este sentido de sacramento del matrimonio. Sacramento significa signo. Hombre y mujer se casan y al casarse son signo de ese amor tan grande que Jesucristo tuvo a la iglesia al dar la vida por ella. Estamos entonces ahora iniciando esta segunda parte de nuestro encuentro en el que estamos hablando sobre el matrimonio. Vamos a continuar, habíamos visto hasta el punto número 5 y ahora vamos a ver desde el punto 6 hasta el siguiente. Estamos hablando entonces de los sacramentos del servicio, los sacramentos del compromiso cristiano, que son tanto el orden sacerdotal como el matrimonio. Habíamos comenzado a hablar sobre el matrimonio. Bueno, hablemos de un punto muy importante que es el consentimiento matrimonial. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? Consiste en un acto humano, es decir, un acto de la persona, que tiene que ser consciente, libre, por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Miren, es algo muy importante, que el momento en que se celebre el matrimonio, hombre y mujer dan sus votos, prometen
entregarse como esposo, como esposa y recibirse como esposo y como esposa. Ese acto de la voluntad libre, pues es el consentimiento. Este consentimiento sella la alianza del matrimonio y une a los esposos en uno solo. Para la Iglesia, este constituye la forma del sacramento y es un elemento indispensable para que el matrimonio sea considerado como válido. Cuando hay algún defecto en el consentimiento, en la libertad, cuando hay algún vicio, entonces no podemos nosotros considerar que es un matrimonio válidamente celebrado. Pero si nosotros vemos que el hombre, la mujer, novio, novia, en el momento del matrimonio dan su consentimiento consciente, libre, voluntario, entonces está sellado el matrimonio y a nadie lo puede separar. El consentimiento tiene que darse, lo decimos, libremente. ¿Qué significa esto? Esto significa que no puede responder a una coacción. Puede ser que una persona dé su consentimiento, pero obligado. Alguien le obligó, alguien le amenazó y por eso fue a casarse, pues entonces no podemos hablar aquí de un consentimiento libre y por lo tanto no habrá un matrimonio válidamente concebido, porque falta esta libertad. Asimismo, puede ser que no sea un consentimiento válido porque hay un impedimento, algo que impide tanto de una ley natural o de una ley eclesiástica. Por ejemplo, un hijo no puede casarse con su madre o dos hermanos no pueden casarse. ¿Quién lo impide? Una ley natural. Asimismo, hay la ley eclesiástica que impide a ciertas personas que se casen. Por ejemplo, un religioso no puede casarse porque ya tiene sus votos religiosos. O un sacerdote no puede casarse porque tiene el orden sacerdotal. Eso lo impide, a no ser que pida una dispensa. Y asimismo, nosotros tenemos que una persona que ya se casó el eclesiástico no puede casarse de nuevo porque le impide la ley eclesiástica. Ya tiene un matrimonio, ya se ha unido a una persona, ya no puede unirse a otra más. ¿Quién recibe el consentimiento? El que recibe el consentimiento es el sacerdote y también el diácono, que asiste a la celebración del matrimonio, recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia. La presencia del ministro de la iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad. Miren, es muy importante esto, queridos catequistas, que nosotros analicemos. Ahí, por ejemplo, vemos la novia, el novio y el sacerdote. Pues bien, es el único de los sacramentos donde el sacerdote no es el ministro del sacramento. El ministro es el novio y la novia. ¿Y qué es el sacerdote? Es el testigo cualificado. Es aquel que en nombre de la iglesia va a ser testigo de la unión que establecen estas dos personas y desde luego como ministro él también da la bendición de Dios a este matrimonio. Entonces, las personas que realizan el matrimonio son el esposo y la esposa que dan su consentimiento con libertad, con voluntad, con conocimiento. Es muy importante que nosotros entendamos todo esto. Ahora, una vez que ya dan este consentimiento, ellos son unidos, forman una nueva entidad, que es el matrimonio. Después ya no se pueden volver para atrás. Después ya no pueden decir, bueno, nos equivocamos, nos separamos y cada uno por su lado. No, porque ya se establece una realidad que es el matrimonio. Y no, ese matrimonio ya existe, ya no se lo puede borrar. Es más o menos como cuando hombre y mujer tienen un niño y después dicen, bueno, ya no queremos estar juntos, nos separamos, pero el niño ya existe, ya no se le puede borrar, a no ser que se cometa un crimen. Entonces, no podemos desentendernos de una realidad que se creó. Lo mismo es el sacramento. Cuando se unen hombre y mujer, se dan su consentimiento, se crea esta realidad espiritual del matrimonio y esto ya
No, se lo puede borrar, existe y eso hay que cuidarlo y hay que irlo más bien haciendo crecer. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Preparación para el matrimonio. Eso es importante. A veces alguna persona puede ser que simplemente se le ocurra, vamos a casarnos y nos casamos y no sabemos de qué se trata el matrimonio, no entendemos claramente cuáles son sus fines, cuál es su naturaleza, cuáles son las responsabilidades, simplemente nos casamos. Desde luego, no estamos haciendo bien las cosas. Desde el inicio vamos sin prepararnos convenientemente, sin tomar las debidas precauciones. Entonces, es importante que joven, chico, chica, cuando quieren casarse, primero hagan su buen curso prematrimonial, puedan ellos, a la luz de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, ir profundizando en lo que es el sacramento. Aquellos se van a comprometer. ¿Cuáles son esas exigencias del sacramento? Y después, desde luego, con amor, decidan asumir todo eso. Entonces, ahí ellos podrán comenzar con pie derecho lo que es la institución, la vivencia del matrimonio. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación. Si bien es cierto, hablábamos de una preparación prematrimonial, pero la preparación para el matrimonio no solo es meses antes de casarse. La preparación de matrimonio se la da en la familia y viene ya desde la juventud. A los niños y después ya a los jóvenes hay que prepararles para el matrimonio. Hay que hablarles sobre lo que es el matrimonio, esa linda vocación de formar una familia, esa linda vocación de tener hijos, esa linda vocación de guiar a otras personas. Entonces, todo esto tiene que irse enseñando. ¿Y quién es el que transmite esto? Los papás. Ellos deben transmitir. Desde luego, más allá de transmitirlo con las palabras, tienen que transmitirlo con su vida. Esposo y esposa que se amen, que se quieran, que se respeten, que proyecten esta imagen a sus hijos para que ellos también en el futuro quieran formar a sí mismos con otra persona, una pareja y después un matrimonio que sea lleno de amor, que sea lleno de Dios. El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para que la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia, y esto con mayor razón en nuestra época en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos y ya no se aseguran suficientemente esta iniciación. Habíamos dicho que los primeros llamados a formar a los hijos son los padres, dando un buen ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá no dan buen ejemplo? Aún más, cuando el matrimonio no está bien formado, no están casados por la iglesia, están separados o están en una situación constante de conflicto. ¿Qué figura de matrimonio tienen los hijos? ¿Qué van a entender ellos por matrimonio? A lo mejor inclusive no se van a querer ni casar porque dicen, para vivir así, ¿para qué me voy a casar? Pero se llenan de un concepto equivocado, porque el matrimonio no es eso. El matrimonio más bien es formar una comunidad de amor, donde esté Dios, donde las personas se entreguen plenamente, donde traigan los hijos y donde eduquen a sus hijos en el amor. Pero ellos no tienen esta buena figura. ¿Quién les ayuda a comprender todo esto? ¿Quién les forma? La comunidad cristiana, el sacerdote, los catequistas. Están llamados también a hablarles del matrimonio a nuestros jóvenes y a enseñarles la grandeza, la bondad, pero también la responsabilidad de formar una familia. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo al matrimonio. Mire, hay que educarles, la familia, la comunidad, hay que educar a nuestros jóvenes
para que no tomen todo esto a la ligera, para que tampoco lo tomen superfluamente, sino que vayan haciendo un buen camino. Ustedes saben, hombre y mujer algún día van a unirse en matrimonio, van a casarse, pero eso comienza, ese camino comienza desde mucho antes. El joven creciendo, es niño, es adolescente, y como adolescente comienza a inquietarse, tiene sus amigos, tiene sus enamorados, y hay que hablarles cómo ellos tienen que ir poco a poco aprendiendo a establecer amistades, a vivir una amistad sana dentro de una castidad. Luego, cómo poco a poco tienen que ir mirando y escogiendo a alguien que de pronto podría ser un candidato para unir su vida, estrechar más sus lazos de amistad en un noviazgo, quiere decir ya en un proyecto un poco más serio y desde luego todo que siga viviéndose dentro de un marco de la castidad y solamente ya una vez que después del noviazgo se conocen más, hacen sus planes, ven que son el uno para el otro y se comprometen a establecer un proyecto para toda la vida, entonces llega el tiempo del matrimonio. Y ya solamente cuando la persona recibe este sacramento, entonces viene ya ese unirse plenamente, el recibir de Dios los hijos y el continuar con la tarea de educarles en la fe. Muchas personas, muchos jóvenes desorientados y también en este mundo en el que estamos, donde se presenta la parte sexual, donde se presenta únicamente la parte mundana, hace que nuestros jóvenes no hagan un proceso, simplemente experimenten por experimentar, tengan una vida sexual temprana, tengan novios, tengan amigos y entre ellos pues muchas veces no se respeten y vivan un libertinaje sexual y eso hace que muchos no puedan realmente poner buenas bases para sus matrimonios, hace que muchos de ellos a tiernas edades, de jóvenes sin casarse, ya sean padres, ya sean madres, y tengan que establecer hogares que a lo mejor ellos no han planificado bien. Entonces, es muy importante que se les forme y se les hable también de este camino de enamoramiento, noviazgo, matrimonio, también que se les hable sobre la castidad, que es algo importante para que ellos después puedan elegir y puedan realmente formar matrimonios verdaderos, estables y tomar definición, puedan tomar también unas alternativas definitivas, puedan definirse realmente en la vida sin ningún compromiso anterior. Ahora les vamos a hablar sobre los matrimonios mixtos y la disparidad de cultos. Normalmente nosotros entendemos que se casan un católico con otro católico, pero también hay casos donde se case una persona que es bautizada católica con una persona que es bautizada pero en otra denominación, o sea, no católica. Entonces eso se llama un matrimonio mixto. Necesita el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. También hay el caso en el cual se case una persona que es bautizada católica con otra persona que no es bautizada. Entonces eso se llama un matrimonio con disparidad de culto y eso requiere una dispensa. ¿Por qué requiere el permiso? ¿Por qué requiere una dispensa? Porque son situaciones excepcionales. Normalmente cuando se casan dos católicos y participan de una misma fe, de un mismo credo, de una misma religión, pues normalmente tratan de hacer un camino, ayudados por este punto de vista, ayudados por esta confesión de fe, pero claro, en el camino encuentran problemas, dificultades, no se comprenden, encuentran muchos puntos de conflicto, muchos puntos a lo mejor de discusión, de división. Y cuando el matrimonio tiene también esta disparidad de culto, cuando el uno es creyente, el otro no es creyente, cuando el uno es casado tal vez por el uno es bautizado en la iglesia católica, el otro no, aumenta esa posibilidad de que puedan discutir, de que puedan separarse, de que no se puedan comprender, porque claro, está de por sí algo que muchas veces resulta como muy difícil de sobrellevar
esta creencia diferente de religión entre las personas. Por eso, la Iglesia permite que se casen, pero primero aconsejando, primero haciendo ver todas las cosas de tal forma que se respete la fe, se respete la religión y se trate de comprometerse a dialogar y a respetarse para que esto no sea un motivo más de discusión y de problemas, sino que más bien cada uno, dejándose llevar por su religión, por su profesión de fe, puedan aportar para que el matrimonio pueda salir adelante. Pero repito, no siempre es fácil, porque muchas veces esta puede ser piedra de tope para discusiones, para problemas. De todas maneras, tampoco es impedimento, porque con buena voluntad y con respeto, pues muchos matrimonios pueden salir adelante. Este permiso que les digo que tienen que recibir de la autoridad eclesiástica consiste o supone dos puntos. Primero, que ambas partes conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Cuando la autoridad va a dar el permiso para que se case uno que es bautizado con otro que es de otra denominación o que no es bautizado, entonces le llama y lo primero que se asegura es de que conozca la parte que no es bautizada. Se entiende que la bautizada lo conoce, pero se encarga de que también conozca la parte no bautizada cuáles son los fines y las propiedades del matrimonio. Los fines son, ya hemos dicho antes, que formen una comunidad de vida y amor, que estén abiertos a la vida, a recibir de Dios los hijos y se comprometan a educarles. Y las propiedades, que sea uno, es decir, entre un hombre y una mujer, que le guarde fidelidad, que no vaya a ser que la persona que se casa porque es de otra religión o tiene otros principios, piense que él puede casarse con la otra persona y tener adicionalmente a una tercera persona. Eso no puede pasar, eso se explica muy bien y se le compromete a que sea fiel. Asimismo, como que entienda que el matrimonio es para toda la vida, que no piense que se puede casar solo por un momento y después a lo mejor puede separarse. Por lo menos para que él sepa que esas son las propiedades del matrimonio y sobre ese matrimonio él va a casarse con una persona que es católica. Luego, un segundo punto, además que la parte católica confirme los compromisos, también haciéndolos conocer la parte no católica de conservar la propia fe y de asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la Iglesia Católica. Es decir, en ese momento la parte católica se compromete a mantenerse en la fe y hacer todo lo posible para que sus hijos sean bautizados en la Iglesia Católica y al mismo tiempo se le hace saber de este compromiso que hace a la persona que es no católica para que conozca que su esposa o su esposo se casa, pero haciendo este compromiso. El número 8. Efectos del sacramento del matrimonio. Tenemos dos efectos. Primero, el vínculo matrimonial y el segundo, la gracia misma que recibe del sacramento. Primero, el vínculo matrimonial. El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. Forma un vínculo, una alianza estable ante Dios y la sociedad que no puede ser disuelto jamás. Mateo 19:6 nos dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, queridos catequistas, cuando un hombre y una mujer se casan, forman un vínculo matrimonial que es ya indisoluble. No se puede separar. Es la base ya del hogar, de la familia, del matrimonio. Ya no son dos, son uno. Y ese uno tiene ya ese vínculo que no puede separarse, no puede dividirse. Por eso entonces no hay el divorcio, de ninguna manera, no se acepta el divorcio, no se acepta la separación. Y claro, cuando hay conflictos, dificultades, lo que se busca es más bien ayudarles, aconsejarles, darles elementos para que las personas puedan ir superando las dificultades, pero que no se rompe ese bien tan grande que es el matrimonio. Y más todavía cuando después aparecen los hijos, por el bien de los hijos, por el bien de las personas, nos dice la palabra de Dios y nos dice Jesús que tienen que mantenerse unidos una vez que se sella el sacramento del matrimonio.
Otra es la gracia del sacramento del matrimonio. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges. Miren, a perfeccionar el amor. Es decir, cuando las personas se acercan a casarse, no son personas extrañas, no son personas que se odian, no son personas que se tienen a lo mejor algún fastidio. Son personas que han aprendido a conocerse, se atraen y ha comenzado a surgir un amor y un amor grande entre ellos. Pero Dios hace que ese amor se perfeccione todavía mucho más, sea un amor mucho más grande, para que entonces sea duradero y sea total. Entonces, perfecciona el amor de los cónyuges, fortalece su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Miren, Dios les ayuda para que se perfeccione el amor, Dios les ayuda para que ellos estén abiertos a la vida, Dios les ayuda para que ellos puedan cuidar y educar a sus hijos. Es una ayuda muy grande que les da Dios. Con este sacramento es posible cumplir con este gran proyecto de formar una familia santa, una familia llena de amor. Con el concurso de los esposos, la buena voluntad de los esposos, pero también con la gracia de Dios que perfecciona este amor. Cristo es la fuente de esta gracia. Dios sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. No habrá matrimonio donde en algún momento haya conflictos, dificultades, problemas. No habrá momento en el que el esposo o la esposa a lo mejor tenga una situación de cansancio, una situación en la cual a lo mejor se sienta agobiada por la situación del matrimonio, de algún problema, alguna dificultad, de falta de diálogo. Pero Dios le ayuda a tener paciencia, a ser fuerte, a saber perdonar, a saber olvidar, a saber entregarse más. Y Dios permite que vayan superándose los problemas, que vayan superándose las dificultades. Esa es la gracia tan grande que Dios nos regala en el sacramento del matrimonio. Vamos a ver ahora las propiedades del matrimonio. Son dos: unidad e indisolubilidad. La unidad. La alianza matrimonial se da exclusivamente entre un hombre y una mujer, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Excluye la poligamia y la poliandria. Poligamia es cuando un hombre pretende tener algunas mujeres. Poliandria, cuando una mujer pretende tener algunos hombres. Hombre y mujer están llamados a guardarse mutua fidelidad, a vivir un amor pleno y total. ¿Sí? ¿Por qué se rompen muchos matrimonios? Justamente por esto, porque no se vive la fidelidad. La fidelidad es muy importante en el matrimonio. Hombre y mujer, cuando se unen en santo matrimonio, prometen amarse el uno al otro total y plenamente, sin reservarse nada. Forman una unidad, ya no puede entrar ninguna persona adicional. Hombre y mujer están llamados a vivir ese amor pleno. No olvidemos siempre, cuando hablamos de matrimonio, son ese signo del amor tan grande que Jesús tuvo a la iglesia. Asimismo, hombre y mujer tienen que amarse con ese mismo amor, ese mismo fervor, esa misma intensidad del amor de Cristo. Entonces no puede haber ahí otra persona. Tienen que ser solo los dos. Si hay una infidelidad, es un pecado muy grave. Se está atentando no solamente contra la otra persona, sino contra la institución del matrimonio, contra el vínculo matrimonial, contra Dios mismo. Por eso es un pecado muy grave. Así es que la unidad es muy importante, es una propiedad, es algo que tienen que vivir todos los casados, saber que el matrimonio es uno, que los dos son solo una sola carne, que tienen que vivir la fidelidad plena el uno para el otro. Dios les ayuda, Dios les bendice, Dios les da la fuerza. Por eso hombre y mujer tienen que vivir siempre una espiritualidad muy grande, en vista de recibir siempre esa ayuda adicional de parte de Dios. Otro punto es la indisolubilidad. No se puede disolver.
El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero, a prueba o de momento, ¿no? Es una donación. Cuando alguien dona algo, cuando alguien, por ejemplo, le dona un libro a una persona, lo dona y es para siempre. No le dice, te dono por un mes, te dono por un año. La donación, normalmente, cuando es una donación total, pues es para siempre. Y eso es lo mismo en el matrimonio. Uno no se casa por un mes, por 2 meses, por un año, hasta que seamos ancianos, hasta que nos vaya mal, hasta que nos enfermemos, hasta que haya el primer problema. No, uno se casa para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Se casan para siempre. Y es justamente el signo del amor verdadero, porque un amor verdadero es para siempre. Un amor que no es verdadero, entonces es un amor imperfecto, puede ser para un tiempo muy corto, pero un amor verdadero es para siempre. Entonces, nosotros hablamos aquí de la indisolubilidad. Con el consentimiento de los esposos surge una nueva realidad que es el matrimonio y que nadie puede separar. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. A veces hay violencia, el esposo muchas veces actúa con una violencia tal que pone inclusive en riesgo la vida de su esposa. Y podría pasar también lo contrario. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación, pero los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. Mire, cuando hay esta violencia, este peligro de la vida de la persona, la Iglesia no le puede insistir y decirle, es tu esposo, es tu esposa, vivan juntos, que te peguen nomás. No, hay que separarles enseguida. Después tratar de ayudarles a ver si se reconcilian, pero si hay peligro inminente, pues la esposa puede vivir lejos del esposo, inclusive para toda la vida, pero eso no implica que ella ya está libre o que ella ya no tiene que guardarle fidelidad a su esposo. Esposa y esposo tienen que seguir siendo fieles y el que falte a la fidelidad está cometiendo un pecado. Porque nosotros hemos dicho que el matrimonio no es solo cuestión de los dos, del hombre y la mujer, no, es un vínculo que los dos han formado, es un vínculo en el cual Dios está presente también. Entonces ya no depende solo del hombre y de la mujer, sino también es una realidad espiritual. Y desde luego por el bien de los cónyuges, cuando hay violencia, se puede permitir que se separen y que de alguna manera entonces vivan separados, pero de una manera casta, pero siempre respetando la fidelidad, aunque viviendo separados. Hoy muchas parejas recurren al divorcio según las leyes civiles. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo, que está en Marcos 10, 11, 12, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Miren, cometer adulterio. Cuando una persona es casada por la iglesia y se separa y después vive con otra persona, convive con otra persona, está cometiendo adulterio. Es un pecado muy grave. Y cuando una persona convive con otra, siendo ya casada por la iglesia, entonces no puede acercarse al sacramento de la confesión, no puede acercarse al sacramento de la comunión. ¿Por qué? Porque está faltando con una ley de Dios. Ha sido responsable de que se rompa un matrimonio, que se rompa una realidad espiritual, un sacramento. Entonces no puede acercarse al sacramento de la confesión porque esta persona no podrá recibir la absolución si no deja esa relación ilícita que tiene con otra persona. Sin embargo, nosotros sabemos que la iglesia es madre y la iglesia, aunque no puede absolverle, aunque no puede permitirle a esta persona que reciba la comunión, sin embargo, no deja también de acogerle. Como madre, acoge a sus hijos, aunque le hayan fallado. Entonces, respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben acogerlos de manera que no se consideren como separados de la iglesia, de cuya vida puede
y deben participar en cuanto bautizados. Mire, la persona no deja de ser bautizada. Si lamentablemente, y a veces no podemos juzgar, porque a veces puede ser que uno sea el culpable, el que le haya traicionado al esposo, a la esposa, pero otro puede ser que es una víctima, no tiene la culpa de que se haya separado, no ha sido causa de ella. Entonces, de todas maneras, la iglesia siempre los recibe con amor, con cariño, y les ayuda espiritualmente. Pero eso sí, si vive con otra persona, no permite que se acerque a la comunión o a la confesión, pero sí le acoge y le recibe. Y les exhorta a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, claro está, sin comulgar, pero sí a participar de la celebración de la Santa Misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Mire, una persona dice, yo me separé de mi esposo, o me divorcié, o me separé, ahora estoy viviendo con otra persona. ¿Puedo ir a la misa? Claro que puede ir a la misa. ¿Y qué hago en la misa si no puedo comulgar? Usted puede en la misa participar de la lectura de la palabra, puede escuchar la palabra, la homilía del sacerdote, puede hacer su oración. En la Eucaristía usted puede pedir perdón a Dios. En la Eucaristía usted puede pedirle a Dios para que le ayude en todas sus necesidades. Si usted lo hace con fe, Dios, que es misericordioso, sabrá escucharle, sabrá ayudarle. Asimismo, usted puede educar cristianamente a sus hijos, llevar a sus hijos a la misa, prepararles para que hagan su primera comunión, prepararles para que hagan su confirmación. Y así usted puede también hacer muchas cosas buenas. Además, usted puede hacer obras de misericordia, ayudar a los enfermos. Usted puede ser un voluntario en una obra social. Y eso le puede ayudar para alcanzar la gracia de Dios. Entonces, usted puede también vivir una vida espiritual. Usted puede también dar esos pasos de acercarse a Dios. Si no lo puede hacer por la Eucaristía, que sí es un sacramento muy grande, puede buscar también otros caminos, pero no se quede sin Dios, no se aleje de Dios. Y si por el contrario hay casos de matrimonios o de personas que simplemente viven juntas y no se casan porque no quieren, bueno, esas personas, la solución estaría ahí, en que se casen. La solución estaría ahí. No se olviden que si una persona es soltera y está casado con otra soltera, están unidos, pero no tienen el sacramento del matrimonio, también están en el pecado de adulterio. Aunque no se hayan casado ninguna de las dos con nadie más, pero si no están casados entre ellas por la iglesia, cometen adulterio. Pero la solución es, en cambio, muy simple. Prepárese, cásese. Desde luego, haciendo un buen curso prematrimonial y después comprometiéndose verdaderamente a vivir un santo matrimonio. En este punto queremos topar, queridos catequistas, algo que es importante. Hay casos excepcionales, que eso no lo voy a tratar aquí, en los cuales se podría analizar un matrimonio para ver si es susceptible de seguir un proceso canónico que se llama la declaración de nulidad de un matrimonio. No son todos los casos, son algunos casos excepcionales donde, por ejemplo, se demuestra que las personas han sido obligadas a casarse y después, porque fueron obligadas, no se llevaron bien, hubo siempre problemas, se pelearon, se puede declarar la nulidad del matrimonio y entonces sí, se podría romper ese lazo, pero porque nunca lo hubo. Es decir, la nulidad significa declarar que nunca hubo tal lazo, nunca hubo tal vínculo. Pero si se comprueba que sí hubo ese vínculo, entonces eso ya ni siquiera la iglesia ni nadie puede declarar, puede disolverlo. Tenemos ahora el número 10, la familia, iglesia doméstica. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la familia de José y de María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su familia, su casa, habían llegado a ser creyentes. Miren, la familia de Dios es ejemplo
La familia de Nazaret es ejemplo de nuestras familias católicas. En nuestros días, en un mundo hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. El Concilio Vaticano II las llama iglesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Cada familia, queridos catequistas, tiene que ser una verdadera comunidad de vida y amor, un centro donde se forme a los hijos, donde se les transmita el amor, el cariño y los buenos valores. Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. ¿Qué pasa si dos personas se casan y por cualquier razón no pueden tener hijos? De todas maneras, pueden formar una linda familia, amándose, queriéndose. Y también, miren, inclusive podrían pensar en el hecho de que hay la adopción como un método de poder también recibir los hijos y de poder con ellos formar una linda familia. Es preciso recordar asimismo a un gran número de personas que permanecen solteras. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligente de las iglesias particulares de sus pastores. Hay personas que a lo mejor no se casan, pero en todo caso ellas pueden también entregarse al servicio de la iglesia, al servicio del bien de los demás. Muy bien, queridos catequistas, ahora sí, hemos terminado este curso. Les voy a leer estas preguntas que quedan como tarea. Primero, ¿qué es el consentimiento matrimonial? Segundo, ¿cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? Y tercero, ¿cuáles son las propiedades del sacramento del matrimonio? Quiero darles una indicación. La próxima semana es feriado, no vamos a tener la clase y luego la siguiente semana, es decir, después de 15 días, tendremos ya la última clase de esta sección porque ahí estaremos hablando del sacramento, del orden sacerdotal y con eso terminamos todo este ciclo de clases, de charlas, de encuentros. Después estaremos anunciando la próxima temporada, pero hoy estaremos clausurando ya esta primera parte después de 15 días. Así es que les espero que puedan tener un buen feriado y que pasen todos muy bien. Una buena tarde para todos.